Tranquilos. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Fernando Martínez, soy el secretario del área comunitaria del Colegio de Profesionales de la Psicología de Entre Ríos. Y bueno, en el día de hoy tenemos la última actividad de nuestra flamante comisión de Psicología y Educación Secundaria. Ha sido un año de muchos aprendizajes, muchos encuentros y no queríamos dejar de pasar la oportunidad de cerrar con alguna actividad, bueno, que como siempre nos deje pensando y nos ayuda a pensar muy bien este, bueno, nuevos avatares, nuevos y no tantos, para pensar muchas articulaciones con la educación, instrumentar la psicología, y en este caso nos convoca una temática muy interesante, y que es la discapacidad. Bueno, se da la palabra al coordinador de la comisión, mi querido colega Federico Weisman, para que, bueno, nos presentes a Martín y sin más dilación arranquemos un poquito con la jornada. Yo voy a estar acá en el chat moderando, así que si necesitan hacer una consulta o algo, lo ponen en el chat, ¿sí? Bueno, hola a todos, hola Fer, hola Martín, ¿cómo están? Medio problematizado por la cuestión de la conexión, pues todo el día estuve de reuniones y se ha cortado y qué sé yo, espero que no se corte. En este sentido, para los miembros de la comisión y también para la gente que se ha inscrito a esta charla, como bien dijo Fer, esta forma parte de un ciclo de charlas. La anterior fue una socialización de saberes, de experiencias y de prácticas en territorio de la doctora Beatriz Greco, y en este caso elegimos apostar un poco a socializar saberes que tienen que ver con la intervención en el campo de la discapacidad. En ese sentido, decirles a quienes no lo conocen o no tienen mucha idea de su recorrido, que Martín Contino es profesor en psicología, psicólogo, doctor en psicología y especialista en psicología en educación. Y bueno, su tesis doctoral ha sido en... Chicos, ¿me escuchan? Sí. Ah, perfecto. Su tesis doctoral ha sido, ¿sí?, en la temática del trabajo con discapacidad, así que, bueno, tiene un largo recorrido de saberes y de prácticas para convidarnos hoy. No mucho más que decirles, en ese sentido, un poco la charla que va a dictar hoy Martín tiene que ver con algunas cuestiones que él nos había dejado saber, ¿sí?, de antemano, que tiene que ver con la institucionalización de la discapacidad intelectual en la ciudad de Rosario, sí, que es su recorrido de su tesis doctoral. Y un poco en ese sentido lo que se propone es un recorrido que pretende presentar algunos aportes para pensar de qué manera, ¿sí?, la psicología, trabajando en equipo y de manera intersectorial e interdisciplinaria, podría repensar la cuestión de la discapacidad y la educación. No mucho más para decirles, los dejo con Martín. Bueno, buenas tardes, gente. Antes que nada, les quiero agradecer muchísimo la convocatoria. Han sido muy generosos al convocarme, al proponerme esta charla, y también muy respetuosos a la hora de ir organizando todo esto, que llevó su tiempito, aunque ahora se ve finalmente materializado. Eh, bueno, tenemos ahí teníamos compartido, ahí fue que se puede compartir, pero teníamos compartido el título de la charla. La idea era hablar acerca de la psicología, la discapacidad y la educación, y reflexionar un poco en torno al derecho a la educación, pero en realidad sin meternos demasiado en toda la cosa, digamos, normativa, ¿no? O sea, me parece a mí que hay algunas legislaciones que son fundamentales de tener en cuenta, como por ejemplo la Declaración de los Derechos Humanos o la Declaración de los Derechos del Niño, o la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y nosotros en Argentina también tenemos leyes como la Ley de Niñez y también la Ley de Educación, que
proponen que la educación sea inclusiva. Ahora, a nivel de derechos creo que está bastante claro, creo que no hay mucho que discutir. La cuestión es cómo materializar algo de eso, y me parece a mí que en ese sentido hay mucho para seguir reflexionando, para seguir trabajando y experimentando. Por eso la idea ahora es compartir un poco algunos recorridos que fuimos teniendo en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, gracias a algunos colegas y amigos y compañeras de trabajo. La idea de la charla es organizarla en base a 3 secciones. Vamos a hablar de 3 aspectos diferentes de la temática. La primera sección es la que ven en pantalla. Se llama cartografía. No es casual, lo vamos a ir retomando a lo largo de la charla porque justo la primera sección se llama cartografía. Y en este caso vamos a hablar de una especie de cartografía respecto del territorio de la educación. Y vamos a tratar de ver algunos detalles de las incursiones de la psicología en este territorio. Después vamos a tener 2 secciones más. Una va a hablar de inclusión y la otra va a hablar específicamente de la escuela inclusiva. La idea entonces es que toda esta charla pueda aportar algo en relación a cómo pensar las prácticas sí, no solo la psicología, sino el conjunto de prácticas sí, en torno a la inclusión y específicamente pensando en la discapacidad. Vamos a comenzar entonces con un par de citas. Si te parece entonces, Fernando, pasamos a la siguiente. Ahí tenemos una cita de una compañera y amiga. Es justamente la psicóloga que creó la perspectiva psicología en educación. Vamos a tratar de hablar desde esta perspectiva, desde este posicionamiento. Es un posicionamiento nacido en la ciudad de Rosario, en la UNR, y es justamente la especialización que llevé adelante ya hace algunos años. ¿Qué dice Elsa Emanuele, esta querida amiga? Ella, desde una mirada Foucaultiana, dice: las disciplinas han nacido para disciplinar al modo de una maquinaria coextensiva al tejido social, fabricando incesantemente una multiplicidad y variedad de celdas panópticas vinculadas a intereses epocales diversos de las tramas saber-poder. Parece, ahora que la releo, parece una cita medio compleja, pero ¿qué es lo que estamos tratando de situar con esto? No nos olvidemos que la psicología es una disciplina. Nace como una disciplina, justamente en el marco de otras disciplinas más o menos similares, pero al menos en algunas regiones del país, la psicología como profesión nace a mediados del siglo XX, década del 50 aproximadamente. ¿Con qué objetivo? Básicamente, como diría Foucault, con el objetivo de encauzar conductas, encauzar comportamientos, encauzar aprendizajes, encauzar a los seres humanos. ¿Encauzar hacia dónde? Encauzar justamente hacia la lógica disciplinaria propia del espacio educativo. Entonces, la psicología no está exenta de ser una disciplina que nació para que, valga la redundancia, para disciplinar. ¿Para disciplinar dónde? Para disciplinar en el ámbito de la educación. Al menos en Rosario y en Buenos Aires, la psicología como profesión nace absolutamente ligada al ámbito de la educación y justamente para responder a las demandas de este territorio. Por eso, no es de extrañar que los primeros intentos de la psicología sean el de favorecer la homogeneización, el registro escrito, la repetición, la obediencia, el silencio, la escucha, todo lo que tiene que ver con el espacio disciplinario, la diagramación de tiempos, lugares, funciones, actividades, también para propiciar una vigilancia, para legitimar los exámenes, las sanciones, para que se cumplan los objetivos de esta maquinaria escolar, como dirían
autores españoles, ¿sí? Esto en relación a la educación. Complementemos con una cita más, en este caso ya de Michel Foucault, este filósofo francés. Lo tenemos en la siguiente pantalla, Fernando. Tenemos una cita que está presente en el seminario El Poder Psiquiátrico. Es un seminario muy interesante que se complementa bastante bien con el seminario titulado Los Anormales. Son dos lecturas absolutamente recomendables para todo esto. ¿Por qué? Porque ahí dice Michel Foucault, No te escucho. desde el momento No, en se el la que abrí. hay... No, Me parecía que había un fíjate, no sé. micrófono abierto ahí. Por ahí. Desde el momento en que hay disciplina escolar, vemos surgir al débil mental, dice Foucault. Débil mental, ya lo sabemos, creo que más o menos quienes tenemos algún mínimo de lectura en este ámbito, sabemos que es una categoría que surge ya desde el siglo XIX, que en el principio del siglo XX se lo utilizaba bastante y que el psicoanálisis recupera hacia la década del 60 con Manoni, después también con Lacan. Hoy, por supuesto, es una clasificación diagnóstica que está en desuso. Hoy podríamos pensar directamente en discapacidad intelectual, de acuerdo a los manuales psiquiátricos actuales, ¿no? Pero Foucault está hablando de un momento histórico determinado. Entonces él dice, desde el momento en que hay disciplina escolar, vemos surgir al débil mental. ¿Cómo pensar al débil mental? Como un irreductible a la disciplina escolar. Es decir, de toda la población que se ve en la obligación de transitar por la disciplina escolar, algunos van a ser irreductibles a esa disciplina, no van a poder ajustarse, no van a poder adaptarse, no la van a poder transitar de una manera adecuada. ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, el irreductible a la disciplina escolar solo puede existir con respecto a esa disciplina. La disciplina, dice Foucault, crea al débil mental. No es que el débil mental ya existía. El débil mental es creado por la disciplina escolar. Esta hipótesis de Foucault es fabulosa, creo que está para tenerla en cuenta y para ver hasta dónde nos permite pensar. Dice Foucault, quien no aprende a leer y escribir solo puede manifestarse como problema, como límite. Hasta ahí llega la disciplina escolar. Hasta, en todo caso, discriminar entre quienes pueden aprender a leer y escribir y quienes no. Como hay débiles mentales, sigue diciendo Foucault, es decir, gente irreductible a la disciplina escolar, se van a crear escuelas para ellos. Acá hago un pequeño paréntesis, detengo la cita. Acá hay alguna bibliografía de Horacio Belhich, un amigo muy querido. También hay una bibliografía interesante de Eduardo de la Vega, un autor también vinculado a la UNR, pero que vive en Firmat, que han estudiado bastante la historia del sistema educativo argentino y en particular en toda esta región. Y ahí, por ejemplo, de la Vega muestra las escuelas para niños débiles que se crean a principios del siglo XX en Argentina. En otros países ocurre más o menos similar, tal vez un poquitito antes. Y esas escuelas justamente son para los irreductibles a la disciplina escolar. ¿Cuál es el problema que plantea Foucault de una manera bastante lúcida? Se crean escuelas para los irreductibles a la disciplina escolar, pero en esas escuelas ocurre que nuevamente aparecen niños y niñas que son irreductibles a la nueva forma de escolarización. Es decir, luego se crean escuelas para quienes son irreductibles a las escuelas destinadas a los débiles mentales. Y esa lógica, si nos ponemos a pensar, no deja de repetirse. Tenemos la escuela común, tenemos la escuela especial, tenemos el centro educativo terapéutico. Quienes no pueden transitar por un centro educativo terapéutico pueden ir a un centro de día. Quienes no pueden transitar por un centro de día tendrán hogares. Hay siempre un espacio disciplinario detrás del otro para ir alojando a ese resto, a esos irreductibles que no pueden transitar
sin grandes vicisitudes por esa clase de espacios. Por eso acá, me parece, si pasamos a la siguiente pantalla, podríamos situar algunas de las características que se pueden ver en relación a la discapacidad. ¿Qué es lo que fue pasando? ¿Qué es lo que fue pasando en relación a la discapacidad? Podría pensarse, esto también es parte de mi propio recorrido en mis tesis de posgrado, podría pensarse que la discapacidad se ha visto medicalizada, patologizada e infantilizada. Las prácticas sí han sido llamadas, por supuesto desde una lógica vinculada al modelo médico individual, a un modelo que piensa en términos individuales todos los fenómenos humanos y en donde se le da prioridad a una mirada biologicista. Las prácticas sí han sido llamadas, ¿para qué? Para promover toda esta medicalización, patologización e infantilización. Por eso, como consecuencia, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con una población de sujetos en situación de discapacidad que se puede pensar como pasiva políticamente, como infantilizada, como desexualizada. Es decir, una población que parece ser no debería aspirar a incluirse en el debate político acerca del modo de vida de las personas con discapacidad. La propia población no debería estar involucrada en la forma de vida que podrían llevar adelante. Esa es la lógica que se ve desde hace décadas en relación a la discapacidad. Por supuesto, todo esto en los últimos años ha ido empezando a cambiar, no por suerte, sino por las luchas propias de estos colectivos, de los propios colectivos de personas con discapacidad. La infantilización también, me parece que quienes tienen algún mínimo de vinculación con la discapacidad intelectual, se puede ver cómo la infantilización es una característica casi ineludible en los espacios. Hay muchos centros de día, centros educativos terapéuticos que están estéticamente caracterizados casi como jardines de infantes, a pesar de alojar una población que muchas veces es adulta o adulta mayor incluso. Lo mismo con la sexualidad. Parece ser que la sexualidad y las personas con discapacidad no podrían ir juntas en la misma oración. Por eso creo que es tan interesante ese documental titulado Yes We Fuck, Yes We Fuck, un documental que está libre, se lo puede conseguir en internet sin problemas. Un documental que el título en inglés sería algo así como si tenemos relaciones sexuales, a grandes rasgos podríamos hacer esa traducción. Y cuenta justamente las prácticas sexuales de las personas con discapacidad que muchas veces quedan invisibilizadas o incluso negadas. Y otra de las características que tiene el territorio de la discapacidad es que se ve naturalizada la circulación por circuitos marginales, por circuitos exclusivos y por lo tanto excluyentes, que se encuentran entonces separados del resto de la sociedad. Son circuitos al margen de la sociedad, circuitos que parecen estar exclusivamente diseñados para esta población. Y eso se naturaliza. Esa naturalización es una de las razones por las cuales pensar la inclusión se ha vuelto tan problemático. Durante muchas décadas se nos hizo ver que el único destino para la población con discapacidad es circunscribirse a esos circuitos. Por lo tanto, cualquier inclusión de personas con discapacidad en los espacios que habitualmente no los alojaban empieza a constituirse como un problema. Esto es lo que vamos a abordar en la segunda sesión. Y la otra característica es el acostumbramiento al asistencialismo, a la tutela, a legislaciones y políticas públicas paternalistas. Esto es algo muy, muy propio también
de la discapacidad, no solo de esta población, pero sí es muy propio de la discapacidad. Y de nuevo es algo que perpetúa la infantilización, perpetúa la pasividad política, porque justamente se lleva a un modo de vida en el colectivo de personas con discapacidad, a un modo de vida que excluye la posibilidad de meterse en el medio del debate político para el diseño de sus propios estilos de vida, ¿sí? Entonces, estas características del territorio de la discapacidad inevitablemente nos conducen a algunos obstáculos, son los que podemos ver en la siguiente pantalla. Hay algunos obstáculos que vamos a encontrar en las prácticas C, que se ven en el territorio de la educación. Primer obstáculo, algo propio del modelo médico individual, la individualización de todo fenómeno humano. Un ejemplo es la discapacidad. Y me parece que es el mejor ejemplo que podemos trabajar hoy. La individualización de todo fenómeno humano. Podemos pensar la discapacidad como un rasgo, esto lo vamos a profundizar en un ratito, como un rasgo, como una característica, como un déficit, como una patología de un individuo. Pero también, como dice el modelo social, este modo de ver la discapacidad formalizada por los autores ingleses, ¿sí? De la Universidad de Leeds, Oliver, Shakespeare, Barton, etcétera, este conjunto de autores con discapacidad que han formalizado el modelo social, han planteado que la discapacidad debería ser vista no como una característica individual, sino como una producción social. La discapacidad es algo que produce la sociedad. Esta es una mirada absolutamente revolucionaria respecto de lo que se venía pensando en torno a la discapacidad. Es similar a lo que estaba planteando Foucault. ¿Qué es el débil mental? No es una persona que ya existía y que queda en evidencia a partir de la escolarización forzosa, obligatoria, propia del siglo XIX. El débil mental es creado por la disciplina escolar, dice Foucault. Lo mismo dice el modelo social. La discapacidad es producida por una sociedad que está diseñada de acuerdo al criterio de normalidad. Ese es uno de los obstáculos. Segundo obstáculo, la tentación del reduccionismo. ¿Qué sería un reduccionismo? Pensar un fenómeno humano con toda la complejidad que podría conllevar, pensarlo desde una sola mirada. Por ejemplo, una mirada estrictamente biológica o una mirada estrictamente psicológica. La psicologización también es una forma de reduccionismo y me parece a mí que en el mundo de las prácticas sí deberíamos estar advertidos de esto, justamente para no llevarla adelante en una especie de duplicación especular de lo que históricamente ha hecho el discurso médico, el discurso psiquiátrico. Ese es un segundo obstáculo, la tentación del reduccionismo. El tercer obstáculo, la tendencia al pragmatismo. La tendencia al pragmatismo también es algo muy, muy propio de nuestra época, es esa demanda por resolver todo ya, sea como sea. Esto también se lo vive en los espacios educativos, en donde a lo mejor hay un solo psicólogo, una sola psicóloga para una población de cientos de estudiantes y tiene que resolverse todo y tiene que resolverse ya y no hay más presupuesto y no hay más chances de contratación de nadie. El pragmatismo es una lógica bien acorde a la racionalidad político-económica del capitalismo y que se ha visto profundizada claramente con el neoliberalismo. También me parece a mí que una forma de resistencia a estos obstáculos es que nosotros, nosotras como profesionales, no caigamos en la demanda del pragmatismo y en querer resolver todo ya como sea con los recursos que haya. Me parece que necesitamos darnos el tiempo para poder pensar, para poder trabajar, para poder proponer, para poder explorar, etc. Cuarto obstáculo, la priorización del saber técnico.
Acá se lo decía también al principio, lo decía Federico, la cuestión no solo de la interdisciplina, sino también de la intersectorialidad se vuelve crucial. La psicología no tiene todas las respuestas de ninguna manera, con lo cual no alcanza con el saber técnico, no alcanza con la formación académica para resolver fenómenos humanos que tienen complejidades insospechadas. Entonces, vamos a tener que evitar este obstáculo de priorizar exclusivamente el saber técnico y abrirnos a otras posibilidades que nos aportarán otras personas, otros grupos, otras poblaciones que probablemente no hayan transitado por la universidad ni por la academia. No todo pasa por ahí y no todo lo que pasa por ahí será como para proporcionarnos herramientas en nuestras prácticas. Quinto obstáculo, la minimización que podemos llegar a hacer de lo que Deleuze y Guattari han llamado los microfascismos. Es decir, la discriminación, la segregación, la exclusión en las configuraciones grupales. Siempre en todo ámbito institucional, en donde transiten decenas, cientos de personas, siempre se van a ir armando grupos, subgrupos, etc. Lamentablemente vemos que es muy habitual que haya discriminación, que haya segregación, que haya exclusión, que haya microfascismos. Eso es algo que genera muchísimo padecimiento, que genera mucho sufrimiento y que puede llevar a situaciones muy graves. Que nosotros como profesionales minimicemos esa clase de microfascismos, creo que puede llegar a ser también un obstáculo bastante triste. Y el sexto obstáculo que podemos mencionar que se ve en el territorio de la educación a partir de esa forma de pensar la discapacidad, medicalizada, patologizada, infantilizada, es la naturalización de las dinámicas institucionales. La naturalización de las dinámicas institucionales significaría algo así como, si el espacio institucional funciona de ese modo, bueno, es así, no lo vamos a poder cambiar, no lo vamos a poder tocar, la idea sería no proponer ningún cambio, ninguna modificación, y dejemos que esas dinámicas se cristalicen y permanezcan así. Eso lleva a ciertos modos de manejarse, a ciertos rituales que a veces terminan siendo ridículos. Se terminan haciendo cosas que no se sabe ni por qué se lo hacen, pero se las hacen y se las sostienen simplemente porque se hacen así desde hace mucho tiempo y porque no se las cuestiona, porque no se habla, porque no se interroga, porque no hay una mirada, digamos, crítica respecto de alguna de estas dinámicas. Por eso acá los espacios institucionales que están abiertos a interrogar sus propias dinámicas se vuelven bastante interesantes para trabajar. Los espacios que intentan cerrar toda posibilidad de que eso pase se vuelven un poco más complejos, pero bueno, son los espacios institucionales y tendremos que ver cómo hacemos con todo eso. Como ejemplo de este último obstáculo, vamos a leer un breve relato de Eduardo Galeano. Elegimos 3 pequeños relatos de Galeano para cerrar cada una de las secciones, también como para descomprimir un poquito de tanta cuestión a veces más técnica, más teórica. Vamos a leer un pequeño relato de Galeano que habla de esta naturalización de las dinámicas institucionales, podríamos decir. Se titula La burocracia. Está en el libro de los abrazos. Dice Galeano, Sixto Martínez cumplió el servicio militar en un cuartel de Sevilla. En medio del patio de ese cuartel había un banquito. Junto al banquito un soldado hacía guardia. Nadie sabía por qué se hacía la guardia del banquito. La guardia se hacía porque se hacía, noche y día, todas las noches, todos los días. Y de generación en generación, los oficiales transmitían la orden y los soldados obedecían.
Nadie nunca dudó, nadie nunca preguntó. Si así se había hecho, por algo sería. Y así siguió siendo hasta que alguien, no sé qué general o coronel, quiso conocer la orden original. Hubo que revolver a fondo los archivos y después de mucho hurgar se supo. Hacía 31 años, 2 meses y 4 días, un oficial había mandado montar guardia junto al banquito que estaba recién pintado, para que a nadie se le ocurriera sentarse sobre pintura fresca. Un ejemplo, me parece a mí, clarísimo de cómo a veces la burocracia nos mete en rituales imposibles de dilucidar, pero que si no se los cuestiona no se llega a ver la naturaleza ridícula que los hace existir. Bien, pasamos entonces a la sección 2, si les parece. La sección 2. Vamos a hablar de inclusión y vamos a introducir una pregunta que es una pregunta muy vinculada a los planteos del modelo social. Hay un texto del modelo social que se llama La discapacidad, problema personal o asunto público. Es muy interesante el planteo. Vamos a hacer un pequeño juego de palabras y seguir esa lógica. La inclusión, problema individual o problemática política. Para poder pensar si la inclusión es un problema individual o una problemática política, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué es la discapacidad? Así que, si te parece, ahí está, gracias Fernando, ahí muy atento. ¿Qué es la discapacidad? ¿Qué es la discapacidad? Me parece que sería muy interesante que cualquier equipo, cualquier grupo, cualquier conjunto de profesionales o de personas que trabaje en relación a la cuestión de la inclusión, se pregunte en algún momento qué es la discapacidad e intente responder esa pregunta de la forma más seria y rigurosa posible. ¿Por qué? Nos podemos poner a ver qué se ha dicho más o menos hasta acá. ¿Qué es la discapacidad? ¿Una clasificación nosográfica? ¿Una patología? Eso es algo que nos ha hecho creer de entrada al modelo médico. ¿Una condición deficitaria? Discapacidad parece estar estrictamente ligada al déficit. De hecho, en las primeras definiciones, en las legislaciones, por ejemplo, argentinas de la década del 80 y del 90, la discapacidad se sigue definiendo como un déficit. Incluso en la definición de discapacidad de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es ratificada en Argentina por la Ley Nacional 26378, sigue mencionando que la discapacidad tiene que ver con un déficit. Entonces, ¿la discapacidad es una condición deficitaria? También podemos irnos para el lado del modelo social. ¿Qué es la discapacidad? Bueno, es un neologismo, es cierto, es una palabra, es un neologismo. Lo creó el propio colectivo de personas con discapacidad. Se creó luego de la Segunda Guerra Mundial, se crea a partir de los excombatientes, los veteranos de guerra de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, proponen ese neologismo, disability, que traducido fue discapacidad, y en Argentina en la década del 70 se la aceptó como una nueva palabra por la Academia Argentina de Letras. Pero también podríamos decir, no es solo una palabra, es también un objeto discursivo, es una invención discursiva. Y también podríamos ir para el lado de justamente coterráneos suyos, la gente del seminario de la discapacidad, ¿no? El seminario del modelo social de la discapacidad, de la gente de la UNER, gente como Esteban Kippen, gente como Indiana Vallejo, gente como Aaron Lipschitz, todo este equipo de trabajo por demás de interesante que va haciendo capacitaciones por distintos lugares y que hemos tenido la suerte de tenerlos en Rosario,
uno de sus libros arranca de ese modo, ¿no? La discapacidad, no lo preguntan, ellos lo afirman, la discapacidad no existe, lo dicen así, y me parece a mí que es una apuesta política interesantísima para empezar un debate. Entonces estamos en este dilema, ¿qué es la discapacidad? ¿Cómo hacemos para definirlo? ¿Cómo la vamos a definir? Creo que sería muy interesante que eso se lleve adelante, se debate, se profundice y se intente arriesgar posibles definiciones, aunque sea transitorias. Vamos a quedarnos con una nosotros. La vamos a ver en la siguiente pantalla. ¿Cómo podemos pensar a la discapacidad? Como una construcción social. Una construcción social que configura un territorio caracterizado principalmente por circuitos exclusivos. Es decir, lo que pasa en ese territorio no pasa en el resto de la sociedad. El modelo social propone pensar a la discapacidad como una producción social, y eso significa como algo diferenciado de la normalidad. Discapacidad no es normalidad, normalidad no es discapacidad. Así se ha definido de acuerdo al modelo médico. El modelo social quiere poner el acento en el hecho de que eso es una construcción. Eso no es algo que pertenezca a la naturaleza. Y además, esa producción, esa forma de construcción social que es la discapacidad, se ha visto potenciada por un entramado de discursos. Claramente el discurso médico, el discurso psiquiátrico, pero también el discurso psi, que ha aportado muchísimo a todo esto, el discurso pedagógico, sin duda, también el discurso religioso y el discurso jurídico se han visto entrecruzados para favorecer un cierto modo de ver la discapacidad como un problema individual, sobre todo biológico, patológico, claramente, y además aleatorio. Al que le toca, le toca. Así se ha planteado la discapacidad. Es por eso que se ha llevado a pensar que, bueno, lo que dice el modelo social, la teoría de la tragedia personal, la persona que le toca ser una persona con discapacidad, bueno, se verá reducida a un estilo de vida en donde muchas de sus pretensiones se verán acotadas, se verán obstaculizadas, la participación política está prácticamente vedada, hasta hace algunas pocas décadas la educación también estaba limitada. Es decir, ¿qué es lo que se ve en este territorio? Y se ve una relación asimétrica de saber-poder. Claramente, con esta configuración, con este modo de construcción social de la discapacidad, no es lo mismo ser una persona con discapacidad que no serlo. Por eso me parece que en algún punto es como una palmadita en la espalda, pero es bastante indefendible. Esas frases que a veces se escuchan, ¿no? Todos somos personas con discapacidad, porque todos tenemos alguna limitación, etcétera. No, de ninguna manera. Me parece a mí que de ninguna manera. Me parece a mí que hay claramente un territorio en donde pasan ciertas cosas y las personas con discapacidad las padecen y no es por sus características individuales. Y hay otro territorio en donde pasan otras cosas, en donde las reglas de juego son muy diferentes. Ahí se ve esa relación asimétrica de saber-poder. Por eso, lo característico, como decíamos antes, es que la vida de esta población se vea limitada a ciertos circuitos exclusivos que terminan siendo marginales y excluyentes por una sociedad que no fue diagramada contemplando la multiplicidad de formas de existencia humana, sino que fue pensada y diseñada en base a los ficticios y arbitrarios criterios de normalidad. Perdón, Martín se cortó ahí un poco. Que fueron organizando a partir del siglo XIX.
Martín, disculpa, cortó un poco ahí Sí, estos últimos segundos, no sé si pasó al resto también. Sí, me dicen que sí acá Fede. Sí, se cortó el audio un poquito. Ajá. decíamos que, como decíamos antes, en este territorio así configurado de la discapacidad, la vida de este sector poblacional se ve limitada a circuitos exclusivos que terminan siendo marginales y excluyentes, a partir de una sociedad que fue pensada exclusivamente a partir del criterio de normalidad que, como ha mostrado Foucault en el Seminario de los Anormales, es ficticio y es arbitrario. El criterio de normalidad que define cómo tiene que ser un ser humano, supuestamente, es una construcción que ha hecho el discurso médico a principios del siglo XIX. Y el territorio de la educación no se puede ver exento de esta lógica, con lo cual nos metemos entonces en este problema, en el problema de la inclusión. Y ahí podemos ver algunos aportes de la perspectiva psicología en educación como para pensar algo de esto. ¿Por qué? Porque el tema sería cómo hacemos para abordar la cuestión de la inclusión. ¿La pensamos, decíamos, como un problema individual o lo pensamos como una problemática política? Si la pensamos como un problema individual, eso sería la sociedad tiene que seguir tal cual está y las personas con discapacidad tendrán que encontrar la manera, a veces con la ayuda de los profesionales, de adaptarse y ajustarse a lo que ya existe. Ese sería un modo de pensarlo, ¿no? Otro modo es el que podemos comentar a continuación. Para eso tenemos que diferenciar problema de problemática. Este es un aporte también de Elsa Emanuele, esto que se llama interventores o intervinientes, que lo vamos a retomar también un poquitito más adelante. ¿Por qué? Porque, ¿qué es un problema? Un problema supone un resultado, dice Elsa, una inequívoca resolución mediante el planteo dinámico de ciertos datos bajo ciertas operaciones, al modo de los problemas matemáticos. En cambio, una problemática alude a lo problemático y significa, por el contrario, lo incierto, lo inseguro. Es algo un poco más complejo. Hablar de problemáticas conlleva tolerar la incertidumbre, la incompletud, las vicisitudes propias del devenir humano, dice Elsa. Cuando una problemática emerge, se expresa y materializa en el territorio propio de la educación, adjudicarla estricta y exclusivamente al nivel de lo individual constituye una mirada demasiado miope, dice Elsa Emanuele, y esto me parece a mí va mostrando claramente la propuesta que podríamos llevar adelante, ¿no? Comprender la dialéctica, sigue diciendo Elsa, entre la trama de una dimensión institucional y la singularidad de los hechos individuales se torna imprescindible para apresar algo de ese incesante devenir entre lo micro y lo macro social. Entonces, como decíamos recién, no es lo mismo pensar la inclusión como un problema que le concierne a un individuo que tiene ciertas características deficitarias y que de todos modos quiere insertarse en un ámbito que funciona, que ya tiene sus propias dinámicas y que no tiene por qué cambiarlas, que pensar a la inclusión como una problemática, entre comillas, política, es decir, de diseño del mundo, de cómo está pensado el mundo. Por eso en la siguiente pantalla podemos ver la inclusión como problemática política
tiene una serie de implicancias. ¿Qué significa? A la inclusión no la podemos pensar a partir de personas. La idea sería que si vamos a trabajar en inclusión, no la pensemos a partir de personas, sino de problemáticas, lo cual nos invita a sostenernos desde la incertidumbre, pero recurriendo a la creatividad, a la imaginación. ¿Y qué significa también? Significa pensar que las situaciones problemáticas tienen su complejidad, tienen, por un lado, una dimensión institucional, es decir, ciertas características propias del espacio institucional en donde acontecen. Pero por otro lado, una singularidad. No va a ser lo mismo que le acontezcan a un grupo, a un individuo, a un docente, a un AT, a un docente integrador, etc. No va a ser lo mismo que le acontezca a alguien a que le acontezca a otras personas. Hay una singularidad que habrá que tener en cuenta. Ahí es donde se juega estos vaivenes, como diría Elsa, entre lo micro y lo macro. Lo microsocial sería esa singularidad de eso en particular con lo cual queremos trabajar, y lo macro sería ese otro entrecruzamiento institucional que tiene que ver con las relaciones de poder, que tiene que ver con las prácticas discursivas que atraviesan un espacio, que tienen que ver con la racionalidad político-económica en la que vivimos. Ahí hay algo macro que atraviesa todo el tejido social. No nos podemos quedar solo con eso, pero tampoco nos podemos quedar solo con lo micro. Vamos a tener que poder oscilar entre los dos polos, entre lo micro y lo macro social. Otra característica de leer las situaciones en términos de problemática. Tendremos que apostar a un posicionamiento autónomo por parte del personal directivo, del personal docente, educativo, del personal técnico, de los profesionales, por ejemplo, de las profesionales, tendiente a qué? A la creación de acciones intervinientes siempre artesanales y al mismo tiempo siempre colectivas, que van a terminar materializándose en el plano de lo micropolítico, pero que no pueden obviar el plano de lo macropolítico. Por eso, desde la perspectiva de psicología en educación, siempre vamos a tratar de crear espacios mínimos de libertad, diría Félix Guattari, movimientos desterritorializantes y reterritorializantes que conduzcan a propiciar un nuevo territorio que pueda promover otros modos de subjetivación, o como diría Guattari, procesos de singularización, modos de subjetivación que no vengan dados por lo tradicional del territorio de la educación, por lo tradicional del discurso médico, sino que se vean singularizados, es decir, producidos a partir de la propia singularidad del conjunto de sujetos que los llevan adelante. Para poder trabajar de este modo vamos a necesitar tener en cuenta algunas advertencias para poder ver también algunas posibilidades. Eso lo vamos a ver en esta pantalla. Gracias, Fernando. ¿Cuáles son las advertencias y las posibilidades? Las advertencias las hace también Elsa Emanuele. Y creo que es absolutamente cierto. Ella dice, primero, no es posible trabajar en soledad. No podemos trabajar en soledad, necesitamos trabajar en equipo. Así sea que seamos el único profesional que está en un espacio educativo, en un espacio institucional, el único profesional, sí, incluso tendremos que construirnos un equipo, tendremos que construirnos un grupo, o como dirían Deleuze y Guattari, tendremos que proporcionarnos aliados, no podemos trabajar en soledad. No hay episodios islas. Cada episodio, cada acontecimiento, cada cosa que acontezca en un espacio institucional no es solo micro, también está atravesado por lo macro social. No hay islas, y mucho menos individuos islas. Tendremos que ver de qué manera eso se inscribe en las dinámicas institucionales,
en los atravesamientos discursivos, en las relaciones de poder, etc. Y las últimas advertencias. No hay recetas y no hay certezas. No hay recetas. Nuestras acciones tendrán que ser claramente artesanales y eso significa diseñadas, construidas, producidas específicamente para cada situación. No hay certezas, tampoco vamos a saber si la cosa va a funcionar, si es así o es de otro modo. No nos queda otra más que ir tanteando, diría Foucault. Por eso, como posibilidad, podríamos pensar en nuestro modo de ejercicio del poder desde nuestra profesión. ¿Por qué? Porque dice Elsa, no cabe reducirlo a su opción coercitiva, que está hablando del poder, no cabe reducirlo a su opción coercitiva, ya que el poder oficia también como posibilidad. Esta idea es de Foucault, Elsa lo retoma. ¿Qué significa como posibilidad? Como suelo productor de aquello que simplemente resulta posible en un momento dado. Entonces tendremos que preguntarnos de qué manera nosotros, nosotras como profesionales, podremos propiciar alguna posibilidad para que se materialice. ¿Qué es lo que puede resultar posible? Ese es un modo de ejercicio del poder. Pero, de nuevo volvemos a la mirada macro, esta condición de posibilidad del poder no significa que circule aislado o abstraído de otras relaciones en cuya trama adquiere sentido. La economía política, las formas de dominación cultural, el conocimiento científico, el saber, etc. Para poder hacer un uso del poder bajo estas características, tendremos que tener en cuenta esa mirada de lo macro. ¿De qué manera llevar adelante estas acciones? Bueno, ahí nos metemos en otra propuesta de psicología en educación que creo que puede aportar bastante. ¿De qué manera trabajamos para intentar materializar, por ejemplo, la inclusión? ¿Trabajamos en base a intervenciones? Es decir, ¿trabajamos a la manera de un interventor? ¿O trabajamos en base a acciones intervinientes? Y eso significa, también estamos intervenidos e interpelados en la trama de relaciones que también atraviesa a los demás. Dice Elsa, estamos hablando de una mujer que ya era psicóloga cuando aconteció la última dictadura cívico-militar, una mujer que estuvo ligada al Partido Comunista, con lo cual sabe muy bien qué significó la intervención en la época de la dictadura, qué significa la palabra interventor, que nombren interventores en todos lados, que caigan interventores a, entre comillas, bajar línea. Es por eso que Elsa propone una pequeña discusión en torno a estos conceptos. Ella dice, un interventor emplea estrategias coercitivas, sean acciones, sean palabras, tras un propósito de dominación y sojuzgamiento de otros que son situados en un espacio social de subordinación. Espacio que suele justificarse desde alguna argumentación bajo supuestas verdades contenidas tanto en la naturaleza como en la defensa del bien social, la justicia, la patria, Dios, la ciencia, lo que sea. Siempre hay un argumento aparentemente superior a todos nosotros que justifica que venga un interventor y que emplee estrategias coercitivas. Un interventor es alguien que viene de afuera, es alguien que se sabe de afuera y es alguien que sabe que cuando termine su trabajo se va a retirar. Un interventor viene a poner orden, un interventor no se fija en quiénes son las personas con las cuales está trabajando. Por eso construye un espacio social de subordinación. El que queda arriba, todos los demás quedan abajo. Ese podría ser un modo de ejercicio de la práctica profesional de la psicología. Y creo que estaría
muy bueno que lo tengamos presente. Es muy fácil deslizarnos hacia el rol de interventor, amparados por nuestro supuesto saber técnico o lo que sea. Por eso Elsa propone otra propuesta, otra mirada, la de la acción interviniente. Ella dice, desde la posición interviniente se trata de comprender por qué sucede lo que sucede. Esa pregunta es fundamental. Sucede algo, le molesta a alguien, seguramente es un problema, es un límite, como diría Foucault. Una opción es venir como un interventor a poner orden, para que deje de suceder lo que está sucediendo, ya que molesta a alguien. Otra opción es preguntarnos por qué sucede lo que sucede. Para preguntarnos por qué sucede lo que sucede, nos tenemos que meter de lleno en la complejidad de cualquier problemática humana, que a su vez se va a ver complejizada por las características propias del territorio de la educación. Por eso la acción interviniente supone que nosotras como profesionales, también vamos a estar intervenidos e interpelados en esta trama de relaciones junto con los demás. Esto dice Elsa en Interventores o Intervinientes. Para cerrar algo de esto, el segundo relato de Eduardo Galeano. Me parece a mí que este relato lo podríamos ver claramente como una intervención, ¿no? Cómo se vive la intervención, no por quien la lleva adelante, sino por quienes la padecen. Dice Galeano también en el libro de los abrazos. El relato se llama La función del arte. Dice, el pastor Miguel Brum me contó que hace algunos años estuvo con los indios del Chaco paraguayo. Él formaba parte de una misión evangelizadora. Los misioneros visitaron a un cacique que tenía prestigio de muy sabio. El cacique, un gordo quieto y callado, escuchó sin pestañear la propaganda religiosa que le leyeron en lengua de los indios. Cuando la lectura terminó, los misioneros se quedaron esperando. El cacique se tomó su tiempo. Después opinó, eso rasca, y rasca mucho, y rasca muy bien, y sentenció, pero rasca donde no pica. Un relato me parece a mí fabuloso, algo que grafica de una manera espectacular qué pasa cuando venimos con una intervención, cuando venimos a la manera de un interventor, cuando venimos de afuera creyendo que sabemos cómo se pone orden y cuando no tenemos en cuenta para nada qué es lo que se vive por parte de la población con la cual estamos trabajando. Si les parece, pasamos a la última sección. Vamos a pensar en la escuela inclusiva y vamos a proponerla como un devenir. Para eso tenemos que pensar en una reterritorialización del territorio de la educación. ¿Qué es esto de la escuela inclusiva como devenir? Es una propuesta de unos amigos y amigas. Alejandra Martinelli, Ana Sáuez y Horacio Belhich. Horacio Belhich, quien, disculpen el comentario personal, pero nos dejó hace muy poquito y se lo extraña y se lo va a extrañar muchísimo. Ellos proponen pensar en la escuela inclusiva y pensarla como un devenir. ¿Qué significa esto? Significa que se va a dar en un entre, ahora lo vamos a seguir profundizando, en un ¿entre qué? Entre la escuela común, entre la escuela especial, entre las familias, entre los colegios de profesionales, sí. Por ejemplo, el colegio de profesionales de psicólogos, de psicólogas, pero también el colegio de profesionales de psicopedagogía. Todavía no hay colegios, pero las asociaciones de acompañantes terapéuticos, los equipos técnicos del Ministerio de Educación, la propia comunidad.
es algo que tiene que devenir. No es que hay escuela inclusiva o no hay. Hay un ser escuela inclusiva o no ser escuela inclusiva. La propuesta de ellos es que la pensemos como un devenir, como un tránsito hacia ello. ¿Qué vamos a tener que tener en cuenta? Un par de características para eso. Una es que vamos a tener que incluir la sensibilidad para poder contemplar la singularidad de los diferentes protagonistas. Si es que se pretende componer otros modos de pensar, actuar, sentir, aprender. La sensibilidad es un concepto muy interesante, está propuesto por Franco Berardi y por Buffon. No tiene que ver con la sensibilería, tiene que ver con el hecho de poder estar predispuestos a captar qué es lo que el otro me está transmitiendo, más allá de lo que me dice. Y por otro lado, este devenir tiene que ser autónomo, tiene que poder provenir de los propios espacios institucionales y de la propia comunidad en la cual estamos trabajando. ¿Cómo podemos pensar la autonomía? La autonomía no se pide, la autonomía no se otorga, la autonomía no se enseña, no se impone. La autonomía se conquista. Se conquista mediante experiencias, mediante luchas, mediante reclamos, mediante la autogestión, ya sea en lo individual o en lo colectivo. La autonomía se busca, como dice Horacio, la autonomía se trata, como dice Horacio, de crear sentido y transformarlo individual y colectivamente para abandonar la posición subjetiva de tutelado. Perdón, se me cayó el teléfono. Es muy interesante porque si se acuerdan el principio de la charla, decíamos que justamente una de las características del territorio de la discapacidad es este tutelaje, este asistencialismo, este paternalismo. Por eso me parece muy interesante que Horacio haya propuesto esto de abandonar la posición subjetiva de tutelado, creando un sentido y transformándolo tanto en lo individual como en lo colectivo. ¿Cómo se deviene escuela inclusiva? Si pasamos a la siguiente pantalla para profundizar este punto que mencionábamos recién, se deviene mediante encuentros. ¿Mediante encuentros entre quiénes? Bueno, si seguimos a Guattari en el libro de Micropolítica, Cartografía del Deseo, si seguimos a Guattari, él dice que en todo proceso de transformación social hay 4 personajes principalmente, ¿no? Primero están, en nuestro caso, trayéndolo al territorio de la educación, primero están los niños, las niñas, los alumnos, las alumnas o los concurrentes en otro tipo de espacios. Esos son los personajes principales, es la población que justamente habita este territorio. Esos son los personajes principales. Principalmente los encuentros tienen que ser con ellos. Después están los personajes alternativos, aquellos que intentan crear un mínimo de espacio de libertad en cada ámbito institucional. En nuestro caso serán docentes, familiares, vecinos, amigos, personal técnico, directivos, etc. El tercer personaje es un poco jodido, es el Estado. Siempre presenta intereses particulares, hay que visualizarlos, pero es ineludible y habrá que ver el modo de situarlo como aliado. El cuarto personaje es el barrio, es la comunidad, es la población cercana. Por ejemplo, una posible área de un colegio de profesionales, etc.
Es con quienes podemos pensar, es con quienes podemos trabajar, es con quienes podemos transformar, pero siempre teniendo en cuenta que los personajes principales son los niños, las niñas, los alumnos, las alumnas, ¿sí? Los estudiantes. Pasamos ya a la penúltima placa, ya vamos cerrando. ¿Cómo pensar el devenir escuela inclusiva? Como algo diferente a lo que aconteció en el inicio, en la configuración inicial del sistema educativo. Podríamos decir, el sistema educativo se configuró para que se dé, dirían Deleuze y Guattari, una producción de reproducción. ¿Qué tiene que producir el sistema educativo? Reproducción. Tiene que reproducir camadas y camadas de estudiantes que egresen después de haber transitado los mismos contenidos año tras año y salgan instruidos de una manera en particular. Esto se lo ha estudiado mucho, esta forma de escolarización que tiene que ver con esta homogeneidad, esta instrucción, ¿sí? Algo bien propio del siglo XIX. Producción de reproducción. ¿Cómo podrá ser entonces un devenir escuela inclusiva? Y no podemos seguir en la misma. No podemos seguir en una producción de reproducción. No podemos seguir basándonos en la repetición. En la repetición de docentes que repiten año tras año los mismos contenidos, ni de profesionales que repiten situación tras situación las mismas intervenciones. No podemos seguir en la lógica de la repetición. Tendremos que pasar a la producción de producción. ¿Qué tenemos que producir? Producción. Tenemos que inventar, tenemos que imaginar, tenemos que diagramar artesanalmente. ¿Qué necesitamos para eso? Primero y antes que nada, cartografiar. Como decíamos al principio, un espacio institucional tendrá que cartografiarse a sí mismo y, por supuesto, cartografiar sus propias problemáticas para poder abordarlas artesanalmente en función de su singularidad. Una manera de alejarnos de la producción de reproducción propia de lo más tradicional del discurso pedagógico y del modelo médico individual. Al contemplar la dimensión institucional de los procesos de educabilidad o de inclusión que en su interior se lleven adelante, el establecimiento puede desplegar entonces procesos de transformación que contemplen estos vaivenes entre lo macro y lo micropolítico. Dicho de otro modo, ¿para qué sirve una cartografía? Para poder ver tanto lo macro como lo micro, para poder ver cómo se configura un territorio en particular, cuál es la singularidad de ese territorio y de qué manera se da ese vaivén entre lo macro y lo micro. Por eso, el desafío de la escuela inclusiva radica en interrogar esta lógica binaria que reproduce la individuación y la patologización de ciertas situaciones o de ciertos fenómenos humanos, como puede ser la discapacidad, para dar paso a un devenir que sea capaz de incluir la complejidad de la dimensión institucional de las problemáticas. De ese modo se va a favorecer una producción de producción, poder producir algo que no existía, no producir algo que ya existía y que se tiene que repetir incesantemente. Si les parece entonces, vamos a la última pantalla, antes del último relato de Galeano, que va a ser una especie de recapitulación de la propuesta de psicología en educación. Un modo posible de trabajar desde la psicología en el territorio de la educación para pensar la inclusión, para pensar el trabajo con discapacidad. Podemos pensar que tenemos 5 tareas, básicamente. La primera tarea
cartografiar el territorio. Darle estatuto del territorio a ese ámbito en donde estamos trabajando y cartografiarlo. Ver por dónde conviene ir, ver por dónde no conviene, dice Foucault, dónde se sitúan ciertas fortalezas, dónde hay una hondonada, dónde nos podemos esconder, hacia dónde podemos huir, cuáles son nuestros aliados. Cartografiar un poco el territorio para saber dónde estamos parados. Pero también para hacer la segunda tarea, que es delimitar las problemáticas con las cuales vamos a trabajar. La problemática, una vez más, es algo que va a contemplar tanto la singularidad de lo micro, el modo en que algo se manifiesta, incluso de la persona en la cual principalmente se manifiesta, pero también lo macro, también lo institucional, también lo social, lo político, lo cultural. ¿Cuál es la tercera tarea? Diagramar una acción interviniente, esquivándole por todos los medios a la intervención, diagramar una acción interviniente, sabiéndonos también intervenidos, intervenidas por ese territorio. Una acción interveniente tendiente a desterritorializar algo de lo que está en juego para poder reterritorializarlo de otro modo y promover otros modos de subjetivación. La cuarta tarea, no la hablamos nosotros acá, lo mismo que la quinta, pero la incluimos para que se la tenga en cuenta, es el análisis, es la reflexión grupal o colectiva de esa producción propia de la acción interviniente. ¿Qué pasó a partir de nuestra acción interviniente? ¿Qué efectos se produjeron? ¿Qué transformaciones? ¿Qué desterritorializaciones? ¿Qué reterritorializaciones? ¿Qué procesos de singularización? Esto es algo que se lo ve muchas veces en la supervisión o en la covisión, diría Alicia Fernández, pero a veces también se lo ve en las reuniones de equipo. Si vamos a trabajar en el territorio de la educación, necesitamos equipo, pero también necesitamos reuniones de equipo. Y la quinta tarea, que desde nuestro punto de vista es fundamental, es la escritura de las prácticas. La escritura de las prácticas contribuye y mucho a comprender qué es lo que estamos haciendo, a formalizarlo teóricamente, a darle otra consistencia, otra solvencia, a que no quede en una cuestión estrictamente pragmática o de orden técnico, o que directamente no sepamos muy bien por qué pasó lo que pasó. La escritura nos ayuda a comprender, la escritura nos ayuda a aprender, justamente porque la escritura puede estar destinada a tratar de enseñar qué fue lo que hicimos. Cuando enseñamos, aprendemos, dice Alicia Fernández. Estas serían las 5 tareas de psicología en educación, 5 tareas que probablemente pueden estar bastante orientadas a favorecer un devenir escuela inclusiva, como dirían Belhich, Martinelli, Saués, y para poder pensar la problemática política, no personal, no individual, la problemática política de la inclusión. Para cerrar, vamos a leer el último relato de Eduardo Galeano. Este aparece en otro libro, en el libro que se titula Espejos, uno de los últimos que publicó. Se llama Sur. Dice Galeano: los mapas árabes todavía dibujaban el sur arriba y el norte abajo. El sur arriba y el norte abajo. Pero ya en el siglo XIII, Europa había restablecido el orden natural del universo. Según las reglas de ese orden, dictado por Dios, el norte estaba arriba y el sur abajo. El mundo era un cuerpo, estaban las uvas típodas, la imagen invertida, luminosos habitantes del norte. En el sol, el día era noche
y el diablo era Dios. El cielo negro estaba vacío. Hacia el norte habían huido las estrellas. Me parece a mí un relato brillantemente comentado de una cuestión histórica y que creo que nos sirve bastante para poder ver que durante bastante tiempo ciertos discursos se manejaron exactamente así. Construyeron la normalidad, la definieron como todo lo que es esperable, como todo lo que es deseable, como el lugar hacia donde todos deberíamos querer ir, y arrojaron todas las otras formas de existencia humana al territorio de lo anormal, a lo indeseado, a lo anormal, a lo patológico, a lo aberrante, a lo perverso, a lo desviado. Y se le atribuyeron todas las características invertidas, las antípodas, podríamos decir, todas las características invertidas de lo que es la normalidad. Me parece a mí que como psicólogos, como psicólogas, podríamos tratar de tener presente este pequeño relato de Galeano para no reproducir la misma lógica desde nuestras prácticas, para no creer que la niñez es la antípoda de la adultez, para no creer que la discapacidad es la antípoda de la normalidad, para no manejarnos con estas dicotomías que terminan siendo excluyentes, que terminan siendo una de las dos figuras es la deseable, es la esperable, la otra figura es la aberrante, es la que hay que erradicar, es la que hay que normalizar, en todo caso, es la que hay que corregir o que encauzar. Y me parece a mí que una cuestión que podríamos tener en cuenta desde la psicología es justamente esa singularidad propia de cada ser humano y esa amplia y diversa multiplicidad de formas de existencia del ser humano que deberían poder convivir en una sociedad que ya no esté diseñada de acuerdo a los criterios de normalidad. Gente, la última pantalla muestra el agradecimiento por la paciencia, por la atención, por la escucha. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. No sé, Fer, no estuve viendo si alguien dejó algún comentario. De cualquier manera, algún colega que quiera realizar una pregunta o tal vez poner en palabras algo que ha ido pensando a lo largo de la charla. Quizás... Ajá, Moni, me parece que levantó la manito. Sí, sí. Bueno, Martín, muchísimas gracias. La verdad que hermoso todo el planteo, todo lo que has dicho. A mí se me venía al recuerdo y a la cabeza todo lo que estamos haciendo en un centro de salud donde trabajo como psicóloga. Y justamente uno de los dispositivos en el que estamos es cuidarnos para cuidar. Y me viene muy bien todo lo que has mencionado como esto de cartografiar el territorio, porque solos no podemos frente a esta población, a tanta población con tanta demanda que nosotros no estudiamos en la facultad. Digamos que fuimos al territorio y nos encontramos con tanto nuevo para acompañar, para asistir. Y este devenir que planteas como artesanal, como transformación entre todos, o entre muchos, o entre varios al menos, me parece de un acierto, digamos, y bueno, y de un trabajo permanente. Es decir, nosotros es como que recién estamos haciéndolo y animándonos a vernos, y esto de la acción interviniente, como algo que podamos rascar donde pique. Me encantó eso que trajiste, me pareció
todo de una genialidad, digamos, pero a su vez muy hermoso. Te agradezco enormemente. Preguntas tengo miles. La verdad que cuando los compañeros de la comisión pasaron, dije, no estoy en esto, en esta temática, pero realmente veo que absolutamente me es de utilidad, a tal punto que me gustaría tener este material para compartirlo, pero eso no sé, esa es mi pregunta, si este material lo podemos tener para compartirlo en el ámbito donde estoy, y que nos conectamos con las instituciones educativas también. De más está decir que creo que la grabación del encuentro va a ser subida al canal de YouTube del colegio, ¿sí? Así que esa inquietud también para el resto, creo que Fer ahí me va a corroborar el dato de si va a ser subido eventualmente al canal de YouTube, pero tengo entendido que es así. Sí, exactamente. Pero vamos a ir a nuestro canal de YouTube lo antes posible, por supuesto. Ahí está. Se me cortó un poquitito ahí en la última parte de lo que decía Mónica, y ahí volví. Sí, la colega lo que planteó. Moni, si querés decirlo de vuelta. No, simplemente que mi pregunta era si era posible tener el material, y acá los compañeros dijeron que iba a estar en YouTube, ¿no? Para compartirlo justamente con mis compañeros de trabajo. Yo en ese sentido no quería dejar de mencionar, Martín, y me parece que quizás a muchos les Bueno, pasará lo mismo. agradezco todos los comentarios, la escucha atenta, y que una manera de definir el miedo, ¿no? Sí, te escucho. Ah, ok. Había un poquito de delay ahí. No, que ¿Qué yo, Martín dijo? Martín, no quería dejar de... Ah, ok. No quería dejar de decirte, Martín, que me sucedió al momento de escucharte, que, bueno, me quedaba pensando en algunas cuestiones que tienen que ver con los espacios de vacancia en la formación de grado, y en ese sentido no dejo de pensar que si bien algunas cuestiones relativas al trabajo con sujetos en situación de discapacidad son probablemente abordadas en espacios curriculares que tienen que ver con psicología en educación, psicología y educación, bueno, diferentes perspectivas de la formación de grado, que bueno, quizás, y bueno, lo escucho de parte de estudiantes que están transitando el proceso de TIF, existe un espacio de vacancia en la formación de grado en relación a la temática en específico, pero también me parece que es relativo a la formación, al menos en esta provincia, de los profesores en educación especial, que también tienden a caer en ciertos reduccionismos, en esta cuestión que mencionabas vos de lo difícil de realizar un estudio, ¿no? En la formación de grado que no tienda a caer en reduccionismos en términos biológicos, psicológicos, respecto de los aspectos sociales, ¿no? Que tienen que ver con la discapacidad. Y bueno, me quedo pensando eso, ¿no? Que qué difícil que es poder pensar en la formación de grado espacios que hagan lugar a estos diálogos que tienen que ver, por un lado, con la potencia, ¿no? De todos los sujetos, recuperando esta prerrogativa de que en la educación se pone en juego algo que tiene que ver con la igualdad, ¿no? Todo para todos, pero por otro lado, bueno, recuperando esta cuestión de la agencia del sujeto, que es bien propia de, bueno, quizás la perspectiva de la producción social de la discapacidad, ¿no? Eso solamente. No sé si hay otro colega que tenga ganas de hacer un comentario, un aporte. Yo tenía una pregunta, la manita levantada. No sé si Martín nos puede escuchar. Yo lo tengo como congelado acá. Sí, creo que está congelado, che. ¿Vale? Queremos que se trate
un poquitín. A ver, lo vemos como... no lo vemos, está desconectado Martín, pero seguramente se conectará en breve. Nosotros. Ahí entró Martín de nuevo. Martín, ¿nos escuchás? Ahí escucho, me conecto de la computadora porque no sé qué le pasa al celular que quedó como colgado. Así que perdón, Federico, vos estabas hablando, te escuché hasta la parte que decías del área de vacancia, que coincido completamente. Y después, no sé si hiciste alguna pregunta, porque hasta ahí llegué. No, era simplemente eso, un poco mencionar que aún hasta el día de hoy, tanto en términos de la formación de grado en la licenciatura en psicología o la carrera de psicólogo, como en los profesorados en educación especial, particularmente tengo un espacio curricular ahí, aparece esta cuestión de como un espacio de vacancia por el lado de la formación de grado en psicología, el poder pensar las intervenciones con sujetos en situación de discapacidad, y por el lado del profesorado en educación especial, recuperar esta perspectiva que tiene que ver con la potencia y la agencia del sujeto, más aún en la perspectiva de la producción social de la discapacidad. Pero era solo eso, un comentario más bien reflexivo, más que una pregunta. No obstante, Fernando, no sé si vos querías hacer una pregunta, que estabas con la manito. Sí, quería preguntar algo. A mí me pasó igual que Moni, me resonaban mis prácticas. Puntualmente una tesista que dirigí, ahora ya colega, que hizo su tesis sobre las repercusiones sobre discapacidad, y un libro que es el de Rosato y Angelino, que es sobre la ideología de la normalidad, que me parece muy, muy lindo. Y te quería hacer una pregunta, que es si no habrá otro problema más, o cómo lo pensás vos, porque estaba con esta colega, Joana, que ella cuando armaba su tesis, ella entrevistó estudiantes que egresaron de secundaria con lo que llamamos acá en Entre Ríos PPI, ¿no? De los proyectos pedagógicos para la inclusión, ese libro exactamente, una maravilla. Y lo que ella decía estaba muy manejado con toda esta cuestión de los modos de nombrar la discapacidad y esta idea de la inclusión que queda como, yo le decía a veces, como yo levantaba una ceja, le decía yo, me parece que no nos quedemos en la entelequia, en los modos de nombrar. Ella estaba muy manija con esta idea de nombrar la discapacidad como, por ejemplo, diversidad funcional. Y nos encontramos en la entrevista con los pibes, que en realidad los profesores que ellos tuvieron no sabían muy bien qué es lo que estaba pasando en esa gente que se reunía, en esos equipos que decidían su destino curricular, digamos, ahí académico, ni siquiera por ahí formaban parte, algunos sí. Te quería preguntar de eso, si no habrá, digamos, ¿no será que a veces las personas por ahí más formadas, que forman parte de estos equipos, o teóricos, no rascan donde no pica, como Mónica, y donde decías vos, cuando nos obsesionamos tanto con nombrar, incluir con esas categorías, ¿no? ¿Qué pensás de ese estado de debate? Me encantaría saberlo. Pienso algo, pero de forma parasitaria. Me subo a lo que dijo Foucault y me subo a lo que está diciendo Preciado en este mismo momento. Yo haría, haría una analogía, como para poder pensarlo desde afuera, ¿no? Foucault escribió, trabajó y se hizo muy conocido década del 60, década del 70, en un momento histórico en el que había todo tipo de, bueno, una revolución contracultural en donde se empezó a cuestionar absolutamente todo y en donde aparecieron todo tipo de movimientos de distintos colectivos que reclamaban por sus derechos, etc. Entre ellos, el colectivo de personas con discapacidad, pero también movimientos de personas homosexuales, etc. Foucault era homosexual. Foucault padeció mucho el hecho de ser homosexual. Esto está en las distintas biografías de la vida de Foucault. Padeció el hecho de ser homosexual
Porque, por ejemplo, él formaba parte del Partido Comunista y el Partido Comunista no aceptaba personas homosexuales, con lo cual él tenía que mantener oculta su orientación sexual justamente por esto. Uno de todos los inconvenientes que ha tenido por un mundo que no aceptaba que la existencia humana puede implicar distintas elecciones. Cuando empiezan a aparecer los movimientos que luchaban por estos derechos, Foucault no se quiere meter con ninguno. Lo invitaron a todos lados, no quiso saber nada. Lo poco que dijo al respecto fue: no dejan de ser movimientos identitarios, movimientos que buscan darse una nominación, una identidad, supuestamente para conquistar derechos, pero embanderándose detrás de esa nominación. Entonces, me parece medio sospechoso. Preciado en este momento está más o menos en la misma. Hay una conferencia que salió hace poquito en donde él festeja los 6 años de su pasaporte con el nombre de Paul Preciado, y al mismo tiempo dice: de todos modos, estoy absolutamente en contra de que se siga preguntando por el género. Que ahora diga masculino, a mí no me cambia la cosa. Yo preferiría que un pasaporte no diga ni masculino, ni femenino, ni nada, ni me tengan que andar preguntando por eso. Así como no me preguntan por la raza, dice él, Preciado. Entonces, que no me pregunten tampoco por lo otro. Entonces, a mí me parece que esta especie de debate en torno a la nominación, yo no sé si puede llegar a conducir a un lugar más o menos transformador, especialmente cuando la nominación se termina convirtiendo en una especie de bandera a la cual tenemos que adherir, o si no, estamos directamente en la vereda de enfrente. No sé, yo lo único que por ahora sostengo, porque creo que es propio de una conquista autogestionada, es la nominación que este colectivo eligió darse. Personas con discapacidad. Lo definieron para la convención, hubo un debate bastante considerable, hubo otras propuestas, hubo muchas críticas, pero finalmente ganó esa. Personas con discapacidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que el propio colectivo diga que ya no le convence esa nominación y quieran otra. Así como en la década del 60 crearon la nominación discapacitado para poder hablar de sí mismo, después dijeron: no, no nos conviene, ahora queremos otra, persona con discapacidad. Mientras la cosa sea móvil y esté a favor de las luchas de cada momento histórico, me parece fabuloso. Ahora, que la cosa se juegue ahí, no sé, la verdad es que no lo puedo ver, y leyendo a esta gente, leyendo a gente como Foucault, leyendo a gente como Preciado, no veo de qué manera podría contribuir en algo, y mucho menos si la nominación viene de parte vamos a retomar una de las palabritas de la charla, viene de parte del saber técnico. Si viene de parte del saber técnico, si aparece un conjunto de profesionales y dice: che, me parece mejor hablar de diversidad funcional, no sé, no lo sé. Yo por ahora me quedo con la nominación que este colectivo eligió darse a sí mismo, y me quedo también con el anhelo de que más temprano que tarde digan: esta nominación tampoco nos convence, ahora queremos esta otra, y así sucesivamente. Veo la mano levantada de José. No sé si José querés hacer alguna intervención. Un poco. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto. No sé si una pregunta o por ahí un comentario a lo que vamos charlando. Dos cosas. Primero, lo que vos planteabas, Federico, antes en relación a la formación. Y me quedaba con esta de la imagen que vos planteabas, Martín, de cómo devenir escuela, ¿no? Y enumerabas personajes importantes, y uno es el Estado. Me parece que ahí es una figura importante, ¿no? Donde desde cualquier institución, ya sea de especial, universitaria, es como que hay ahí una tensión con el Estado, con lo instituido en términos de saberes. Y esto que yo laburo en un equipo técnico, ¿no? Y en relación a las normativas, por lo menos acá en Entre Ríos,
hay como un avance importante, ¿no? Y hay una dificultad, una gran barrera para que todos los cuerpos docentes que se están formando, que ya están laburando, que vienen con una tradición, ¿no?, de entender eso, ¿no? Y eso es interesante porque esta normativa está atravesada por todas estas nuevas lecturas y posicionamientos y paradigmas también, donde interpelan muchas de estas prácticas, y esto como que se sigue reproduciendo, esto que vos traías, Martín. Y por otro, vuelvo con esta idea del Estado, y quizás ahí sí una pregunta, que esto que estaban hablando, ¿no?, en relación a la cuestión identitaria, creo que pasa lo mismo, y ahí es un elemento más político y social, con el certificado único de discapacidad, donde hay grupos que por ahí se plantean esto, che, ¿esto qué onda? Esto no deja de ser una... esto que vos decías, Martín, ¿no? O sea, un equipo de profesionales técnicos que dice, se tiene esto, pero a su vez, a nivel social, posibilita, ¿no?, transitar y tener una vida. Que es algo interesante eso, porque creo que es un debate que se abre más a lo social, bueno, y esto a nivel Estado. Sí, están muy interesantes los dos aspectos del comentario que hacías. Por un lado es cierto que muchas veces el Estado a través de las normativas va posibilitando nuevas cuestiones que a veces están interesantes. También es cierto que el Estado, hay veces que con la burocratización de todo lo que propone, termina armando callejones sin salida o laberintos de los cuales se hace casi imposible salir. Pero también es cierto que en medio de todo eso hay huecos y grietas por todos lados y tenemos mucho margen de acción para poder hacer uso de espacios de libertad y crear de un modo bastante autónomo. Por eso está bueno buscarle la vuelta para que el Estado termine siendo un aliado y no un obstáculo, un monstruo burocrático que impide, detiene o imposibilita todo lo que queremos hacer, ¿sí? Una de esas cuestiones es el certificado de discapacidad, el famoso CUD. Es cierto que desde la década del 80 que se ha ido formalizando algo de todo esto, es cierto que ha posibilitado el acceso al derecho a la salud, a los tratamientos, a la educación, a la circulación de muchísima gente. Eso es cierto, pero al mismo tiempo aparece lo otro que vos decías. No es como una especie, lo voy a decir con mis palabras, ¿no? No es como una especie de sello que se te pone en el medio de la frente y que te arroja directamente a un sector poblacional con todo lo que eso puede implicar. Bueno, por eso creo que hay gente que está proponiendo que se reemplace al certificado único de discapacidad por lo que se podría llamar como certificado de accesibilidad. Un certificado que directamente esté al servicio de acceder a ciertos servicios de salud, educación, circulación, lo que sea, para ahorrarse todos los vericuetos que todos los demás vamos a tener que seguir padeciendo, pero ahorrarse mucho de todo eso y acceder directamente, como dicen las leyes, 100% de la cobertura de los tratamientos, escolarización, etc., ¿no? Podría ser, no sé, yo no estoy tanto en eso, pero creo que es una propuesta interesante la de pensarlo como un certificado de accesibilidad, porque al final es para lo que la gente lo usa, y no como algo que supuestamente certifique un modo de ser. Eso es lo que creo que habría que esquivarle, ¿sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Que nos quedan un par de minutitos y ya vamos a ir cerrando. Me parece que es muy interesante lo que trae José, lo que pone Martín también. Sí, esta cuestión del CUD como un segundo DNI, ¿no? Una cuestión espantosa, ¿no? Y yo creo que tiene mucho, va muy de la mano con esto que decía Martín hace un rato, desde estos callejones como excluyentes, exclusivos y excluyentes, ¿no? Que están legitimados hace muchos años. También cuando los escuchaba pensaba, ¿no? Qué seductor que a veces es ese rol de interventor que nos hacen a los psicólogos, las psicólogas, ¿no? Para que en esto saber experticia técnica
terminemos reproduciendo esa misma lógica, ¿no? Y también Hay un pensaba, texto- como, perdón, como vos nombrabas como devenir autónomo, quienes hemos trabajado en escuelas, hemos acompañado, bueno, pibes con discapacidad y problemáticas, termina siendo no solo autónomo, sino autogestivo completamente, por esta vacancia que un poco decía Fede de la formación del docente, y un poco que señala José con las políticas, con legalidades y normativas. Eso nomás. Sí, sí, me hacía acordar lo que decías. Hay un texto de Foucault, que por suerte se lo consigue en internet, es el prólogo a la edición estadounidense de El Antiedipo, del primer libro de Deleuze y Guattari, el primer libro de esquizoanálisis. El texto se llama algo así como una introducción a la vida no fascista, porque en última instancia el Antiedipo puede ser considerado como, entre comillas, un manual para analizar, comprender y atacar al fascismo, ¿no? Por eso dice Foucault que es un libro de ética, y es verdad, creo que se lo puede pensar así. Y ahí Foucault tira una frasecita fabulosa, tira una especie de, una serie de indicaciones para quien lo quiera seguir. Una de las indicaciones es: no se enamore del poder. No se enamore del poder. Y sí, claro, porque es como dice Fernando, el poder seduce, esto lo decía Foucault, el poder seduce, es muy seductor asumir una posición en la cual uno cree que por tener un título universitario, o por tener un cierto saber técnico, o por tener una formación académica, o una cierta experiencia, estamos en condiciones de plantear cómo tienen que ser las cosas, y de forma unilateral, inconsulta, etcétera, ¿no? Y asimétrica sobre todo. Entonces me parece que estaría muy bueno tener eso presente para no caer en eso. Yo creo que eso yo lo he ido trabajando, digamos, cuando salí de la UNR, en el año 2006, salí egresado, pero quedé como docente. Egreso de la UNR como graduado en el año 2006, en el año 2008 lo conozco a Horacio Belhich, y me parece a mí, salí de la Universidad Nacional de Rosario, me metí en la Universidad Belhich, creo que es un tipo fabuloso que personalmente me ha enseñado muchísimo, y también sus libros y su producción académica, ¿no? Pero una de las cuestiones es esta, es poder posicionarnos en un modo de trabajo que implique estar junto a otros, pensar con otros, en un entre, como diría Nietzsche, en el entre de Nietzsche. No yo por un lado, los otros por el otro, yo arriba, los otros abajo, etc. En un entre, y ahí se va a dar ese devenir. Por eso es cierto, el área de vacancia de la que hablaban, es cierto, mucho de todo lo que hablamos hoy no se ve en la facultad. El concepto de devenir, que viene de Heráclito y que lo retoma Nietzsche, y que después, por supuesto, forma parte del esquizoanálisis, todo eso no se lo ve en la facultad. El concepto de entre de Nietzsche no se lo ve en la facultad. Entonces, bueno, creo que también uno se puede ir haciendo sus propias universidades dentro de lo posible, y si uno tiene un poquito de suerte, ¿no? Sí, Federico. Una pavada, pero no quería dejar de mencionar de que, bueno, en relación a lo que fue la última charla, que fue la de María Beatriz Greco, y que trabajábamos esta cuestión de qué se pone en juego cuando se demanda la intervención de un psicólogo en educación, ¿no? Y lo trabajábamos un poco desde la noción de autoridad pedagógica. No deja de ser interesante también pensarlo, ¿no? Apelando a la producción de Elsa Manuele, desde interventor e interviniente. Esto, ¿qué se pone en juego en términos éticos y políticos cuando se demanda nuestra intervención en una escuela en función de prácticas de exclusión o de inclusión, y qué argumentos escuchamos al momento de que se nos demande nuestra intervención? Y creo que eso demanda todo el tiempo, bueno, básicamente un ejercicio reflexivo, ¿no?
Y me parece que también en ese sentido, esto que vos decías, respecto de los pasos quizás a conservar al momento de realizar intervenciones que tiene que ver con la cuestión de la escritura, me parece que es un ejercicio que no podemos olvidar, bueno, porque nos devuelve un poco a esta cuestión de mirar 2, 3 veces las intervenciones que hacemos y ser críticos de esas intervenciones. Solo eso. Sí, no creo que haya sido una pavada. Coincido. Moni, ¿levantaste la mano de vuelta? Sí, por una cosita solamente quería decir, bueno, esto de trama de relación, de tramas que hablabas, a mí me dio esta idea de justamente de lo que estamos diciendo, de trabajar con otros, es decir, este lugar. Muchas veces, no sé si me he visto a mí misma en un lugar como que da la profesión, que da el título, y buscar que esto se suavice justamente en trama de relaciones, con el médico, con el docente, con los padres, con la comunidad, justamente para pensar esas relaciones del Estado que ha dicho José. Son relaciones que no sé si las hablamos o si las estudiamos también, y que son muy pertinentes trabajarlas en función de políticas públicas. Pero bueno, vuelvo a esto de la trama de relaciones como para verme también desde este lugar discursivo, elitista, que está como ahí en contradicción con otros discursos y que creo que hay que, bueno, integrarlos. Tenemos que integrarnos. O sea, creo que es de lo que se trata, ¿no? Estar juntos. Muchas gracias. Yo sigo agradeciendo porque me gustó mucho y me gustaron los autores también. Esto me parece una selección así muy, muy hermosa. Muchas gracias. Bueno, gracias. Y mira qué reflexión final, ¿no? Para poder pensar en la inclusión, nosotros tenemos que integrarnos. Una cosa, una cosa casi paradójica. Y ahí es donde yo creo que autores como Foucault, que bueno, si uno quiere ponerle etiquetas, bien podría pensarse como alguien vinculado al anarquismo, autores como Deleuze y Guattari, creo que han aportado algo en ese sentido, porque es verdad, no siempre pensamos en los modos de relacionarnos, y en general lo que tenemos, como dirían Deleuze y Guattari, es un árbol plantado en la cabeza, y lo único que podemos llegar a imaginar como modo de vincularnos con otros es en esa ramificación propia de la raíz, propia del árbol, en donde hay un tronco que es lo central, y están las ramas que se van abriendo, pero siempre dependiente de ese tronco, ¿no? La pirámide, la cosa verticalista, la cosa jerárquica, estamos muy habituados a eso. ¿Por qué? Bueno, justamente porque la lógica propia de lo edípico y de lo social así nos lo marcan. Por eso creo que la propuesta de Deleuze y Guattari de pensar modos de relación que sean más bien rizomáticos y no arborescentes es por demás de interesante. Es por demás de interesante. Poder pensarnos como un yuyo que crece por todos lados y que se puede expandir hasta entre medio de los adoquines, me parece a mí que es otro modo de relacionarnos, y en donde uno no está preguntándose ¿quién es digno de mí como para juntarme con él? Bueno, no, me parece a mí que, bueno, acá podríamos ser un poco pichonianos, ¿no? Como decía Pichón Rivière, a mayor heterogeneidad entre los integrantes de un grupo y mayor homogeneidad en la tarea, mayor productividad. Entonces, apostemos a esa heterogeneidad y apostemos a modos de relacionarnos que sean más bien rizomáticos. ¿Para qué queremos tantos árboles en este sentido, ¿no? En otro sentido, sí, está bien, dejemos de quemarlos.
pero en este sentido, ¿para qué queremos un árbol plantado en la cabeza? ¿Sí? José. Sí, no, bueno, comparto lo que decía Mónica, digamos, me pareció súper interesante la selección de autores. En mi caso creo que me han funcionado como grandes universidades después de la facultad, sobre todo de Deleuze y Guattari. Bueno, son personas o autores o pensadores que creo que tienen todas las etiquetas y ninguna a la vez, porque funcionan en todos los campos, juegan en toda la cancha. Y esto, o sea, yendo a esto que decías también un poco, Mónica, ¿no? En relación a cómo se piensa, y creo que más ahora después de la pandemia, todo lo que es lo educativo, me parece interesante, ¿no? Como esto que vos decías, cómo en estos movimientos, en esta selección de protagonistas y movimiento entre lo micro y lo macro, tendemos, ¿no?, a consolidar de manera colectiva, bueno, nuevas conquistas de derechos, de lugares, de reconocimientos, y yendo a la problemática de discapacidad, bueno, accesibilidad. Y en ese sentido pongo un poco esto lo último, ¿no? Y retomo que esto que decías del árbol, nos encontramos con personas ocupando lugares jerárquicos que tienen estos árboles en la cabeza, y esos árboles son pequeños ensamblajes, ¿no?, de lo que es el Estado, ¿no? Y bueno, ahí estamos batallando en equipo solo, con paradigmas, con modos de ver, con modos de hacer también. Y bueno, esto creo que se está poniendo un poco más en tensión. Vuelvo a esto, en lo normativo, lo cual la palabra normatividad tiene ahí como una precaución, pero en términos actuales está interesante lo que se dice y desde dónde se piensa, ¿no? O sea, yo trabajo acompañando a pibes que están en una instancia o proceso de inclusión. ¡Wow! Interesante mencionarlo de esa manera. Ahora la escuela lo ve así y no lo ve así. Y ahí se arma todo el dilema, ¿no? Esto, lo artesanal, el laburo con el otro, de manera no aislada. Bueno, me parece interesante esto, ¿no? Y estas instancias de formación y de repensar también, porque el armado, ¿no?, también conlleva el desarmar, el de construir, bueno, otro concepto súper interesante hoy en día, ¿no? Bueno, gracias por el aporte. Bueno, estoy considerando que vamos casi 2 horas de jornada. Vamos cerrando, Fede, ¿estás de acuerdo? Parece que... Sí, tal cual, vamos cerrando. Bueno, le vamos a agradecer especialmente a Martín por, bueno, la claridad que tuvo y la generosidad en transmitir toda su exposición. También a ustedes por conectarse y estos intercambios. Les recordamos que, bueno, la comisión va a seguir laburando el año que viene. Esta es nuestra última actividad, por favor. Ya estamos cansados hasta el del año y cansadas. Vamos a enviar las certificaciones de asistencia por correo. Y bueno, por último le volvemos a agradecer a Martín, y por supuesto que puedes contar con nosotros, con nosotros, para continuar haciendo actividades y coordinando y articulando, que nos encanta siempre. Dale, excelente. Yo también les quiero agradecer muchísimo la paciencia, el respeto, y la predisposición para que todo esto se lleve adelante. Y sí, me encantaría seguir en contacto cuando ustedes lo dispongan, con el área ya consolidada. Me encantaría porque creo que se necesita poder encontrarnos y pensar en las experiencias que vamos llevando adelante y ver de qué manera nos vamos permitiendo este devenir otro, bueno, que sea más interesante de lo que éramos, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, gente. Gracias a vos, Martín. Buen fin de largo, descanso.